causas que provocaron la muerte de Edita Guerrero han desencadenado un enfrentamiento mediático y feroz entre los hermanos de la cantante y su viudo Paul Olórtiga. A tal punto que esta semana la jueza Marlene Bustamante ordenó la prisión preventiva del esposo de Edita, acusado sumariamente de los presuntos delitos de parricidio y feminicidio, basándose en las lesiones encontradas durante la exhumación del cadáver de la cantante de Corazón Serrano. Son 19 lesiones internas y son 17 externas. Pero nada es tan claro, pues son muchas las debilidades de esta necropsia ejecutada 3 meses después de la trágica muerte y que contradice lo que fue, según los médicos que la atendieron, la causa de su deceso. La necropsia asegura que Edita murió producto de una golpiza que llegó a la clínica con una lesión vertebral mortal. Los médicos que la atendieron durante la semana que ella permaneció internada aseguran que ella murió producto de un aneurisma, un diagnóstico con el que la misma familia de la cantante estuvo de acuerdo. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche teñida de misterio en la que Edita Guerrero se vio obligada a acudir de emergencia, primero a un hospital de salud y luego a una clínica privada? Edita Guerrero no podrá hablar, pero las huellas imborrables de su historia clínica hablarán por ella, y por primera vez escucharemos el testimonio del médico que la atendió la semana que estuvo internada en la clínica hasta el momento de su muerte. Esta es la tomografía de la paciente Eda Guerrero Neira del día 22 de febrero a las 11:15 de la mañana, en la cual se aprecia en esta parte, se ve el hueso occipital y se ve el atlas. Voy a hacer varios cortes y se puede ver perfectamente cómo está bien alineado el atlas con el hueso occipital. En ninguno de los cortes que estoy haciendo se ve desplazamiento, y es más, si se fijan en esta parte es el tejido blando, los músculos que se insertan en el hueso occipital. Se puede apreciar claramente que el músculo está intacto, no hay hemorragia, no hay inflamación. La piel que está en esta zona no está inflamada, no hay hematomas, no hay nada de eso. En esta tomografía lo que podemos observar es que no hay ninguna luxación occipito-ateloidea. En absoluto, están bien encajados los huesos, no hay ninguna luxación occipito-ateloidea. La muerte inesperada de Edita Guerrero provocó un fenómeno mediático sin precedentes que encumbró aún más a la agrupación Corazón Serrano, que atravesaba su mejor momento. Todo el país estaba acongojado con la muerte de esta joven cantante de 30 años que dejaba huérfanos a 2 hijos, uno de 3 años y el menor de 8 meses. Mientras los hermanos de Edita Guerrero continuaban con sus giras por todo el país, llenando plazas y estadios, el 13 de marzo, apenas 12 días después de la muerte de Edita, un documento anónimo llegaba a la policía y era acogido con una celeridad sin precedentes. Este anónimo, por cierto, fue el cimiento de la investigación fiscal que acusó a Paul Olórtiga de haber matado a golpes a su esposa. El caso de Edita fue tan mediático que hasta el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, en conferencia de prensa, levantaba el dedo acusador contra el viudo de Edita Guerrero. Está hablando de un caso de homicidio por el parentesco existente entre la víctima y el presunto agresor. A su lado, la médico forense responsable de la exhumación del cadáver, Rosario Medina Parcana, detallaba la causa que según su examen provocó la muerte de Edita. La lesión principal, esta es la luxación occipito-ateloidea descrita con una área hemorrágica en el bulbo raquídeo, por la forma de las lesiones, ¿no? No es un objeto que tenga ni punta ni filo, no es de repente una caída. Se descarta totalmente el aneurisma. Pero ¿realmente Edita Guerrero murió producto de una luxación en el cuello, como dice la forense? ¿Qué síntomas tuvo que presentar de haber sido este escenario cierto? ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión la perito, si como ha dicho el jefe del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Gino Dávila, donde ella labora, no se tomó en cuenta la historia clínica?
Revisemos paso a paso lo que ocurrió con Edita Guerrero, los últimos días, las últimas horas antes de su muerte. Edita Guerrero, según ella misma narró a los médicos, habría sufrido un desmayo la noche del 22 de febrero, cayéndose al suelo. Sentía un intenso dolor de cabeza y hasta vómitos. Primero llegó al Hospital Cayetano Heredia de Salud. Según la historia clínica de ese hospital, Edita ingresó caminando a la 1:48 de la madrugada. La ubicaron en una silla de ruedas y el médico que la atendió consignó como síntomas: paciente que refiere que hace 20 minutos presenta de manera súbita cefalea intensiva, luego pérdida de conciencia. Familiares refieren signos de golpe en la cara y vómitos en 3 oportunidades. Este mismo documento describe las lesiones contusas en la cara, en el pómulo izquierdo con escoriaciones, según especialistas, explicables por la caída que ella había referido haber tenido. Solicitan además se le practique una tomografía angiocerebral, que por cierto no se le hizo porque no se encontraba presente el médico especialista en diagnóstico por imágenes. En esas circunstancias, tal como lo acredita este documento, que no fue llenado por el Hospital de Salud, el esposo de Edita Guerrero, Paul Olortia, firma el alta voluntaria para llevar a su esposa a otro nosocomio. Aquí hay un dato clave que falta esclarecer. Es el tiempo que Edita Guerrero permaneció sin atención especializada en una silla de ruedas, en la sala de emergencia del Hospital Cayetano Heredia. Lo que se ha quedado consignado es que Edita Guerrero ingresó a las 6 de la mañana a la clínica Belén de Piura. Después de pasar por emergencia, el neurólogo Aldo Vences entra en escena aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Otro médico de la emergencia la atiende y, ante la sospecha de que algo serio tenía en la cabeza, decide llamarme a mi persona para verla. Entonces, la paciente, cuando yo lo evalúo, se solicita una tomografía cerebral. En la tomografía se ve categóricamente una hemorragia subaracnoidea. Lo que corresponde en estos casos, como manda el protocolo, es que la paciente tiene que ser sometida a un estudio para buscar la causa de esa hemorragia subaracnoidea, que en más del 90-95% de los casos es por aneurisma. Se le solicita una angiotomografía, la paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos porque es un diagnóstico de altísimo riesgo, y en la tomografía se confirma, como lo consigna el neurocirujano, el aneurisma a nivel cerebral. Una hemorragia subaracnoidea es el sangrado típico de un caso de aneurisma. Edita estaba en peligro. Sus hermanos se hicieron presentes al día siguiente en la mañana. Es entonces cuando, ante el estado crítico de la paciente, el neurocirujano Alex Paico propuso a la familia operar de emergencia. Pero ellos decidieron llevársela a Lima apenas se restableciera. Los hermanos Guerrero han ratificado esta versión ante la Fiscalía. El neurocirujano, que es el que corresponde y que es especialista en estas áreas y en imágenes de angiotomografía, les propone la cirugía. Estamos hablando del doctor Alex Paico. Exacto. Él les propone a la familia ser operada. Así es, ¿Y en 2 oportunidades. ¿Y qué decide la familia? La familia decide no operar en Piura. Hacen coordinaciones en Lima y deciden hacer la cirugía y estudios complementarios, todo en Lima. Edita permaneció una semana internada esperando estar estable para resistir su traslado a Lima. Durante ese tiempo, su madre, hermanos y esposo estuvieron con ella. La propia madre de Edita declaró públicamente que aún en la clínica seguía padeciendo de intensos dolores de cabeza. Ella lo que me decía que le dolía mucho su cabecita, que decía, esos doctores no sirven. Yo quiero que me calme, que me den una medicina para que me calme mi dolor, decía. Para Edita, este era un episodio terrible, pero no era nuevo. Según ella misma narró a los médicos y su propia madre relató ante la Fiscalía, existía todo un historial de constantes dolores de cabeza que databan desde la niñez. Estas imágenes grabadas en un concierto 2 semanas antes de su muerte hablan por sí mismas del delicado estado de salud que atravesaba Edita. Sorpresivamente y frente a sus seguidores, sufrió un repentino desvanecimiento mientras llevaba en brazos a su hijo mayor. Eran síntomas inequívocos, según el neurólogo Aldo Vences, de que algo ocurría a nivel vascular en la cabeza de Edita. Él relata cómo fue su evolución durante su permanencia en la clínica Belén. Se controlaban lo que se hace normalmente, controlar funciones vitales, evitar las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, controlar el dolor, que era algo que la quejaba mucho, controlar las náuseas y los vómitos. Eso fue lo que se hizo y ella, la paciente, evolucionó tal cual, evolucionó bien.
Edita recibía constantemente visitas de familiares y amigos. El doctor Vences dice que incluso una vez le sorprendió hablando por teléfono y le indicó que no lo hiciera. La familia decidió contratar a una enfermera de confianza para que estuviera a su cuidado. Por supuesto, porque también la paciente era bañada y cambiada en frente de su cuidadora personal, contratada por la familia. En espera de su traslado, la salud de Edita se agravó de pronto. Después de evaluarla, procedo a retirarme y aproximadamente media hora después me llaman diciendo que Edita había convulsionado y que había entrado a paro cardiorrespiratorio, que había necesitado ser intubada y llevada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Aproximadamente 6:15 o 6:30 de la tarde, yo me apersono al área de cuidados intensivos donde ya estaba siendo manejada y lamentablemente ya Edita estaba en muerte cerebral. Fue fulminante lo que sucedió. Todos nos estuvimos sorprendidos, pero, recalco, sabíamos que era una posibilidad que esto sucediera y siempre fue informado a la familia que había un alto riesgo de no ser operada. ¿Edita de qué murió? Un aneurisma se rompió, sangró en su cabeza, produjo gran irritación e inflamación de todo el cerebro. Este aneurisma se cerró transitoriamente, pero luego se volvió a romper. La noticia de la muerte de la cantante corrió como reguero de pólvora. Pronto todo el país la lloraba. Sus hermanos han declarado que fueron ellos quienes se llevaron el cuerpo de Edita. Antes de morir, Edita Guerrero estuvo internada en esta clínica durante 7 días. En ese lapso fue atendida por 5 médicos, enfermeras y técnicas de enfermería. Además, recibió la visita diaria de todos sus familiares. Hasta ese momento nadie, ni los hermanos, ni la madre, ni la enfermera particular que la aseaba a diario, ni los informes médicos, dieron nunca cuenta de golpes en el cuerpo de Edita, mucho menos de una lesión cervical tan grave como la que describe la necropsia avalada por el Ministerio Público y que según el documento fue la causa final de su muerte. ¿Cómo se podría explicar la contradicción? Los golpes en pómulo, rodilla y labio que sí notaron algunos médicos son los únicos que han sido especificados y que según Vences no revestían de importancia alguna, pues eran explicables por la caída tras el desmayo. Esta es la defensa del médico que hoy enfrenta gravísimas acusaciones que lo tienen al borde de un juicio legal y mediático y hasta una posible prisión. Cuando tenemos una paciente de las características de Edita Guerrero y tenemos una hemorragia cerebral, la emergencia es la hemorragia cerebral. Ese es el diagnóstico de importancia porque eso es lo que compromete la vida si es que no es tratado a tiempo. ¿Y qué hay de la luxación occipito-atoidea que según refiere la necropsia avalada por el Ministerio Público fue la causa de su muerte? Es decir, que ella hubiera muerto inmediatamente. Probablemente inmediatamente. Muy probablemente inmediatamente. O si no hubiese manifestado, se me está paralizando el cuerpo. Se me está adormeciendo todo el cuerpo. No puedo hablar, no puedo respirar. O sea, no habría llegado estos 7 días. No habría llegado por su propio medio a Cayetano Heredia. No hubiese estado en una silla de ruedas en el Cayetano Heredia. No hubiera llegado a la clínica ustedes. No hubiera llegado a la clínica como llegó. Ni el personal que la cambiaba, la bañaba, ni las enfermeras, ni los médicos. Nunca notamos, nunca se visualizaron 36 lesiones. O no sé cuántas se dicen ahora. Para corroborar la versión del doctor Aldo Vences buscamos la opinión del connotado neurocirujano Alberto Telles, quien analizó todas las pruebas clínicas en imágenes, las 3 tomografías y la angiotomografía tomadas a Edita Guerrero. Y esta es la prueba que se le tomó. Esa es la imagen de la señora Guerrero con el estudio de angiotac. Ahora podemos verla más claramente aquí, que es esta especie de cerrito que se ve aquí en la parte posterior de la arteria carótida interna en el segmento comunicante posterior, como un chichoncito. Esa es exactamente la descripción que usted ha hecho, es tal cual, es como un chichón que empieza a crecer hasta que llega un momento en que no puede crecer más y cerró. El doctor Telles asegura además que Edita no pudo morir como consecuencia de una luxación en el cuello, porque no la tenía cuando se le practicó la tomografía. Lo que quiere decir es que no hay luxación. No había luxación cuando se hizo esta tomografía. Entonces, podemos ver también en las vistas laterales lo mismo que le estoy refiriendo en este momento. Esta es una ampliación para ver la unión que hay entre el cráneo y la primera vértebra cervical, que tiene un espacio articular absolutamente normal.
Y entonces, doctor, ¿por qué usted se explica que hayan puesto que la causa de la muerte haya sido una luxación? Yo creo que esa es una explicación que van a tener que darla los forenses, porque yo, por lo menos, en los estudios de imágenes de la paciente, y ningún neurocirujano en ninguna parte del mundo va a referir que aquí hay una luxación entre el cóndilo occipital y la primera vértebra cervical. Sin embargo, de una manera determinante, el examen practicado por la perito Rosario Medina extrañamente señala que Erika no murió por un aneurisma, sin tomar en cuenta la historia clínica ni revisar la zona del cerebro en donde se habría producido la grave hemorragia. Este médico de apenas 34 años, que hasta hace pocas semanas vivía una vida tranquila en Piura, ahora enfrenta junto a 4 colegas de la clínica Belén graves acusaciones que lo podrían llevar a perder su prestigio y caer en prisión. Yo me siento indignado, pero ¿sabe qué? Yo creo en un Dios que hace justicia, y se va a hacer justicia, y se va a hacer justicia. ¿Cómo están pasando estos días, estos últimos días? ¿Cómo la pasan? No han sido buenos días. Realmente han sido días difíciles. Ya lloré lo que tenía que llorar, indignado, muy indignado, me siento indignado, frustrado, realmente. Pero gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a mis pacientes, que saben cómo soy, que siempre soy transparente, que siempre les cuento todo, que siempre les explico todo. Gracias a ellos es que yo estoy acá. Erika parece no descansar en paz. Su viudo, quien mantuvo siempre relaciones tirantes con la familia Guerrero, es ahora un prófugo de la justicia. Los hijos que ambos tuvieron están ahora sin padre ni madre. Las canciones que cantaban en sus conciertos describían de alguna manera su propia experiencia cuando las luces se apagaban. Su lucha era diaria por salvar un matrimonio que no tenía futuro. ¿Cuándo ocurrió esta supuesta infidelidad? Eso ocurre en el